al elevado a la cuarta. Pero lo interesante es notar que en todos ellos el área juega un papel muy importante. ¿Sí? Entonces, el hecho de manipular el área puede consistir en una estrategia muy inteligente para mejorar la transferencia de calor, es decir, aumentar la transferencia de calor. ¿Cómo? Aumentando el área de manera artificial, mediante lo que se denomina superficies extendidas, ¿no? Entonces, si yo puedo aumentar el área de alguna manera, mediante algún truco, ¿no? Entonces, definitivamente eso va a resultar en una mejora e incremento en la razón de la transferencia de calor Q. Aquí ustedes pueden ver en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen superior izquierda, tubos con aletas radiales, ¿sí? Miren, aquí podemos observar simplemente el tubo sin aletas, en donde si tuviésemos un fluido caliente circulando en el interior, ¿no? O a lo mejor un fluido frío, siempre y cuando la temperatura del fluido esté diferente a la temperatura exterior. Entonces, si la temperatura fuese alta, el sistema estaría perdiendo calor. Y si la temperatura del fluido estuviese muy baja, entonces el sistema estaría ganando calor. Al final no importa eso, ¿verdad? Lo que importa es incrementar Q punto, es decir, la transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, fíjense, en esta imagen ustedes observan el tubo sin aletas. Y en esa zona, la razón de la transferencia de calor se puede calcular tomando en cuenta cualquiera de los tres mecanismos que hemos visto, ¿no? Si yo quiero, entonces, aumentar el área, entonces podría yo, ¿no? Adherirle, colocarle, añadirle, soldarle, si quieren, ¿no? Soldar, ¿no? Aletas radiales. Esas aletas que ven ahí se llaman aletas radiales. ¿Por qué? Porque están colocadas en un cilindro y son como discos, ¿verdad? Son como discos con huecos que se colocan en el tubo y estos discos están firmemente unidos al tubo. En el mejor de los casos tendrían que estar soldados, ¿no? Soldados. Y miren, en cierta medida lo que estamos haciendo es incrementar el área de una manera muy artificial. Al hacer esto, la razón de la transferencia de calor, ya sea para calentar o para enfriar, el fluido interno se mejora notablemente. ¿De acuerdo? Y en la industria es muy común ver este tipo de arreglos en distintos equipos que están presentes en los procesos, ¿no? Y en donde obviamente existan procesos de transferencia de calor, como en intercambiadores de calor, condensadores, radiadores, ¿no? Ustedes saben que son operaciones muy comunes en la industria. En el lado derecho, superior también, ven también, fíjense, un tubo con aletas. Pero estas aletas ya son longitudinales, ¿no? Que también, obviamente, mejoran la razón de la transferencia de calor, porque el hecho de colocarle esas aletas, ¿no? Son como, si ustedes se dan cuenta, son como cinchos planos, simplemente que están firmemente adheridos al tubo, ¿no? ¿Sí? Son básicamente placas rectangulares que tienen un determinado grosor. Ese tipo de aleta se llama aleta longitudinal o, si quieren, aleta rectangular, ¿ya? Que muy bien puede también funcionar como las aletas radiales que acabo de describirles, ¿no? Entonces, fíjense, de esa manera también estoy incrementando el área y desde luego también incremento la razón de la transferencia de calor. Abajo vemos quizás en la parte inferior algo que ustedes que quizás ya vieron en algún momento, ¿no? ¿Sí? Vieron en algún momento. Ahí tenemos una bomba.
una bomba de fluido, ¿no? Y un motor. El motor está aquí básicamente, ¿no? Sí, este es el motor. Pero este motor se puede calentar, ¿no? Se puede calentar. Se puede calentar por muchas razones. Por quizás sobrecarga, ¿no? Del equipo, ¿no? Estemos haciendo trabajar a la bomba con un rendimiento muy bajo y con una carga, un TDH muy alto y un rendimiento bajo. Entonces estamos sobreexigiendo al motor de la bomba y el motor no va a convertir de una manera adecuada la energía eléctrica que ingresa, no la va a poder convertir a energía hidráulica útil para que el fluido se mueva. Entonces, gran parte de la energía va a generar calor, ¿no? Va a producir calor y eso va obviamente incidir en el rendimiento del sistema, ¿no? Aunque así fuese, siempre es importante cuidar, ¿no? El equipo, porque forma parte de, del equipamiento de la empresa, de la industria o del proceso, ¿ya? Y si no es de ustedes, entonces es propiedad privada y hay que cuidarla, ¿no? ¿Sí? Entonces, para evitar que el motor se nos queme y el sistema se dañe, y obviamente, ¿no? Se quema el motor y tiene su efecto, tiene un efecto colateral, ¿no? Que el proceso se pare, que la planta deje de funcionar, que el sistema, que a lo mejor tienen que llamar a una empresa tercerizadora para hacer el mantenimiento. Entonces, un perjuicio grande puede ocasionar. Y ahí ven, pues, bueno, ya no quiero hablar mucho, pero de todas maneras, fíjense que ahí observan ustedes también aletas longitudinales, ¿no? Esas aletas longitudinales no son un adorno. Esas aletas tienen su sentido de existencia, ya tienen un sentido, una razón del por qué están colocadas ahí. Y justamente están colocadas justamente para qué, para refrigerar mejor al motor, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En la coraza del motor se le están colocando aletas metálicas. Generalmente las aletas tienen que ser metálicas, ¿no? Porque tienen que tener una buena conductividad térmica si lo que se busca es incrementar la transferencia de calor. Entonces, fíjense que ahí tenemos aletas longitudinales muy parecidas a estas de aquí, ¿no? Sí, muy parecidas a estas, en donde esas aletas disipan mucho mejor el calor y hacen que el motor se enfríe, porque lo que daña un equipo es la alta temperatura, producto de la alta generación de calor, ¿ya? Ahí tienen entonces, miren, varias aplicaciones, ¿no? Sí. Aquí tenemos, jóvenes, el evaporador de un sistema de aire acondicionado. Ya este es el evaporador de un automóvil, por ejemplo, ¿no? Sí. Que esto no es nada más ni nada menos que un intercambiador de calor. ¿Sí? Ustedes lo pueden observar. Entonces, el fluido refrigerante puede ser que ingrese por esta zona, frío, en estado líquido. Y como esta máquina se llama evaporador, salga por aquí el fluido refrigerante evaporado, ¿no? Pero ¿qué va a producir la evaporación? De que el fluido refrigerante va a tener que ganar calor. Va a tener que quitarle calor a quién? Al aire, pues, del automóvil, ¿no? Para enfriarlo. Y el aire circula perpendicularmente en toda esa aparente rejilla que ustedes observan en el plano de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, el fluido refrigerante va a moverse seguramente de un punto al otro. Si empezamos por aquí, va a ingresar y se va a mover seguramente hacia la izquierda, luego hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, en estos tubos que son más gruesos, ¿no? Pueden verlos ahí, los estoy marcando. Y al final, ¿no? Venir por aquí y terminar saliendo de tal manera que aquí ya sale una mezcla líquido-vapor, ¿no? Mucho más vapor que líquido. Y aquí entra líquido saturado, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué hace? Quita calor al aire. El aire se mueve perpendicularmente, ¿no?
Ahora, si fijamos el detalle de esta rejilla, aquí tenemos una especie de ampliación, fíjense. Se pueden observar las aletas, ¿no? Estas aletitas. Entonces, miren, tenemos un tubo así, ¿no? Tenemos un tubo, pero aquí hay algo que tenemos que... Entonces tenemos un tubo, por ejemplo, aquí. A lo mejor es un tubo de ida. Y aquí tenemos otro tubo más abajito. Un tubo ya de retorno. Y fíjese que entre los dos tubos se está como tejiendo una especie de aletas. Yo lo estoy exagerando el dibujo. Estas Ws o este zigzag que ven, en realidad son las aletas que están firmemente unidas a esos tubos. Fíjense, ¿no? Pueden observar aquí en este diagrama. Y el aire pasa a través de ellos y este arreglo produce un incremento en el área, por lo tanto, una mejora en la transferencia de calor. Y el objetivo de este evaporador es enfriar el aire que atraviesa todo este plano, ¿no? A través de los tubos y las aletas, ¿no? Entonces, este arreglo es muy eficiente, ¿no? Y resulta en un incremento notable, en un gran incremento, diría yo, de la razón de la transferencia de calor. ¿De acuerdo? Este es, ¿no? Pero también podemos tener este mismo sistema en un condensador de un aire acondicionado. ¿Sí? Ustedes han debido ver esos aires acondicionados antiguos, ¿no? Que son tipo ventana con unas cajas. Alguna vez quizás han mirado y aparece como este arreglo, como esta malla, esta rejilla en la parte externa, ¿no? Y hay algunos dañinos que les gusta ir a tocar eso y están formadas por aletitas muy delgaditas de aluminio y con la mano, ¿no? Con el dedo se las puede doblar, ¿no? Así también funcionan los radiadores de los automóviles, ¿sí? Que permiten refrigerar el motor, ¿no? El motor de un automóvil, si es de gasolina, tiene que tener una temperatura óptima de operación. Y la temperatura de operación de un motor es de 80 grados centígrados. Pero ustedes saben que un motor funciona con fuego, funciona con la potencia de la combustión. Y la combustión puede tener lugar a temperaturas muy altas, ¿no? 200, 300, 400, hasta 800 grados centígrados. Pero un motor no podría aguantar esa temperatura, entonces hay que refrigerarlo. Se la refrigera entonces con una camisa interna dentro del motor, dentro del bloque, en donde se tiene un fluido refrigerante y ese fluido refrigerante elimina calor en el radiador exterior que está en la parte frontal del automóvil. ¿Ya? ¿Por qué en la parte frontal? Porque es la parte en donde existe la mayor exposición con el aire externo, ¿no? Cuando el automóvil siempre avanza hacia adelante. ¿Ya? Tenemos también muchos tipos de sistemas que incrementan el área para mejorar la razón de la transferencia de calor. Es más, ustedes mismos, ¿no? Ustedes jóvenes tienen un área, ¿no? De transferencia de calor. ¿De acuerdo? Un área de transferencia de calor. Y ustedes, bueno, por pudor y por principio están bien vestiditos, ¿no? ¿Ya? Pero a lo mejor si están en su casa o solitos en su habitación y les hace mucha calor en paños menores, pero con el único fin de ¿qué? Con el único fin de incrementar o de descubrir el área para no sentir tanta calor. Y es más, si están echados en su cama, no están totalmente, como les digo yo, despatarrados ahí, con el único fin de tener una mayor área expuesta y eliminar mejor el calor producto del metabolismo propio de cada uno de nosotros. Todo lo contrario ocurre en invierno, ¿verdad? En invierno, imagínense, nos ponemos en posición bebé por último, ¿no? Sí, nos hacemos un puñete, ¿no? Y tratamos de disminuir más bien el área en invierno.
Entonces, ¿no? Nos ponemos en posición bebé, cúbito dorsal, así se llama, ¿no? Como si estuviésemos en la pancita de nuestra mamá. Nos ponemos así cuando hace mucho frío. No digan que no lo han hecho alguna vez. Pero, ¿cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso, pues, es disminuir el área, ¿no? Y si disminuyen el área, obviamente van a sentir menos frío, menos frío. Cosa totalmente diferente sucedería en días de verano, como estos días que ha habido mucha calor y muy bochornoso la humedad y bueno, ¿no? Con el ventilador y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ahí está, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Pero ¿cómo podemos nosotros determinar cómo una aleta nos ayuda a mejorar la transferencia de calor? Vamos a estudiar la geometría más sencilla y más simple, que es la geometría rectangular, ¿no? La geometría rectangular. Bueno, yo ahorita no estoy en mi oficina, pero ahí tenía yo unas aletas para mostrar. Creo que alguna vez les llevé, pero en otras ocasiones, cuando era presencial la clase. Pero quizás puedan buscar en internet algunos otros tipos de aletas, ¿ya? Mira, aquí tenemos las mismas aletas longitudinales que teníamos, ¿sí? Miren, por ejemplo, este tipo de arreglos. Pero más que todo, jóvenes en electrónica, tenemos también este tipo de arreglos para mejorar la transferencia de calor. Ya, todos estos son tubos con aletas. Miren, aquí tenemos tubos con aletas radiales y rectangulares a la vez. Fíjense acá, ¿no? Miren, todo eso con el único fin de mejorar el área, aumentar el área y desde luego mejorar la transferencia de calor, ¿no? Ahí está. Cualquier situación que permita incrementar el área va a permitir también mejorar la razón de la transferencia de calor, ¿no? A ver, vamos con eh, esto que tienen en las computadoras. Algunos de ustedes deben conocer, ¿no? ¿No? Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos los enfriadores para los microprocesadores de las computadoras, ¿no? Este es de los clásicos, fíjense, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ventilador que mejora la convección. Y aquí tenemos, fíjense, las aletas generalmente hechas de un buen metal, de un buen conductor, o están hechas de cobre o de aluminio. Cobre o aluminio, jóvenes. Sin embargo, lo ideal sería cobre, ¿no? Por eso, entonces, vuelvo a insistir, el cobre es muy caro. El cobre es muy caro y no nos podemos dar ese lujo. Entonces, el aluminio. El aluminio es muy barato. Además, aluminio hay en todo lado. Ustedes pasean por el río, van en el piso, en la arena, van a encontrar ciertas proporciones de bauxita y ahí hay bastante aluminio. El aluminio es barato, ¿ya? Entonces, estos son los famosos cooler que le llaman, ¿no? Miren, visto ya en la parte, aquí se adhiere lo más que se puede el microprocesador. Y miren este arreglo de aletas, ¿no? Que permite mejorar la razón de la transferencia de calor. Los enfriadores antiguos venían, aquí está, con un núcleo de cobre, como acá. En el medio tenemos un núcleo de cobre perfectamente unido y apegado a esta estructura de aletas de aluminio. Así eran antiguamente. Pero como el cobre es caro, ¿no? Miren, aquí tenemos otro. Como el cobre es caro, y es un lujo tener cobre, entonces por eso que hoy en día se está eliminando el uso del cobre y simplemente cambiando por aluminio. ¿Ya? El núcleo, ¿no? Ahora el núcleo es de todo de aluminio, como en este caso, fíjense, ¿no? Aquí el núcleo es todo de aluminio, ya más baratito. Pero también con el tiempo los microprocesadores son más eficientes y consumen menos energía, por lo tanto se calientan menos.
entonces como que ya no necesitan el núcleo de cobre, ¿no? ¿Sí? Ahora, para esto hay tecnologías y tecnologías también, ¿no? O si tienen una computadora gamer, seguramente ahí van a tener otro tipo de sistemas de refrigeración para sus computadoras, ¿no? ¿Sí? Otro tipo de sistema de refrigeración. Miren, este, por ejemplo, ¿no? Brutal núcleo de cobre tiene, ¿no? ¿Ya? Bueno, no hablemos mucho, ¿ya? Pero es toda una... Ya, para darles unas ideas nomás, ¿no? ¿Ya? Em, también tenemos, esto es para microprocesadores, ¿no? Los famosos disipadores de calor. Miren, aquí está, ¿no? Que forman parte también de los chips de las computadoras, ¿no? Fíjense, aquí tenemos aletas rectangulares, ¿no? Miren, ¿no? Un conjunto de aletas rectangulares. Pueden ver aquí en esta imagen, ¿no? Aletas rectangulares, ¿no? ¿Ya? Aquí está, fíjense, un conjunto de aletas rectangulares de aluminio, ¿ya? Estas son las que vamos a estudiar ahorita porque son las más comunes y de ahí se puede extender, ¿no? A otro tipo de sistemas. Fíjense, aletas rectangulares, ¿no? ¿Ya? A ver, de todas maneras, ya que estoy acá, voy a hacer lo siguiente. Ya nos vamos a robar la imagen y nos lo vamos a llevar aquí a nuestro... a nu- digamos, ¿ya? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, lo que nosotros jóvenes vamos a hacer rápidamente, sin perder tiempo también, porque miren que ya estamos al filo del término de este semestre y yo quiero descansar también, jóvenes, de todas las clases que hemos tenido en donde no me ha faltado ni una sola vez y ustedes tampoco no se han faltado ni una sola vez, digamos, ¿ya? Vamos a estudiar entonces cómo es que una aleta rectangular pierde calor, ¿de acuerdo? Para eso necesitamos un dibujito. Ese dibujito podemos llevarlo de aquí, ¿ya?
Bueno, Juan, qué pena, se cortó esto. ¿Alguien me puede decir hace cuánto tiempo estuve sin conexión? Estaba hablando con la computadora nomás. ¿Alguien se percató hace cuánto tiempo se cortó esto? Unos 20 minutos, dije, creo. Nada más, digamos. ¿En serio tanto? ¿Así fue, Sí, jóvenes? 20 minutos. Sí, ingeniero. A ver, ya, me van a ayudar entonces, ¿sí? Yo estaba aquí con esto. Ya. Miren, ¿no? ¿En qué parte se cortó? En los transformadores de calor cuando estaba copiando. Ya, cuando estaba copiando esto. No estaba copiando las diapositivas, ingeniero. Ya. Cuando estaba copiando este de aquí. Esto. Y, No está compartiendo, ingeniero. ya no estoy compartiendo. Qué pena, oiga. Todo esto es un verdadero dolor de cabeza. Ya, ahí voy a compartir. Y lo malo que se grabó nada, ¿no? Porque cuando debería cortarse solo esto, ¿no? Cuando el hospedador se sale o se debería ponerse en pausa la grabación por último, ¿no? Bueno. Decía que se cortó cuando estaba yo poniendo esta copia aquí. ¿Sí? Ahí se cortó. ¿O se cortó cuando ya estábamos empezando esto? Cuando estaba copiando, ingeniero. Lo anterior. Sí. O sea que nada de esto vieron. No, ingeniero. No, ingeniero. Ya. Qué pena. Bueno, jóvenes. No sé para quién expliqué entonces. Ya, no importa. Todo sea por el bien de usted. Y alguien me llamó algo para avisarme que estaba afuera. Ya no importa, no es su obligación tampoco, ¿no? Qué pena, jóvenes. No es su obligación. Además que creo que está en modo silencio mi celular. Intentamos comunicarnos, ingeniero. Bien, jóvenes. Ese tipo de personas proactivas son las que necesitamos. Gracias. No, ya. Y miren, siguieron firmes, ¿no? Porque yo me conecté y siguen firmes ustedes, ¿no? Ya, jóvenes. Hasta el final, ingeniero. Me alegraron o sea, salvaron la mala situación. 20 minutos hablando al dope. Qué pena, ¿no? Por eso creo que es siempre bueno que de rato en rato hagan algún ruidito. O digan, bien, profe, siga. Lo estamos viendo. ¿Ya? Y después cuando yo no escuche ninguna actividad, yo ya me voy a dar cuenta. Porque para eso pues esta huevadita de acá, ¿no? Pero mucho molesta. Y yo la pongo a un ladito. ¿Ya? Y a veces se me escapa, pues, ¿no? Se me escapa. Ya, jóvenes. Pero, jóvenes, no nos hagamos problemas, ¿no? Al final y al cabo, todo sucede por algo. ¿Ya? Es muy molesta esa barringa de abajo. ¿Ya? Debería haber una luz parpadeante en algún lugar, así estilo grabador, parpadeando. Y cuando ya deja parpadear, uno lo nota, ¿no? O algo que avise. O algo, obviamente, que dice, usted está desconectado y se desconectó y punto, que le aparezca un mensaje grandote ahí, ¿no? Para ver cómo soluciona uno el problema. Bueno, entonces aquí, jóvenes, les decía que de estas aletas
rectangular, vamos a nosotros a analizarlas, porque las aletas rectangulares son las aletas más simples que hay. Entonces, como si sacásemos una aletita de acá y estuviésemos estudiando una aleta, cualquiera del medio, digamos, ¿no? Una aleta. Y si nosotros hacemos un dibujo de esa única aletita, observaríamos algo así. Esta sería nuestra pared, ¿no? Esta es nuestra pared. Y esta obviamente es nuestra aleta, ¿no? Esa es nuestra aleta. ¿Ya? Esta aleta, jóvenes, tiene un ancho W. No sé con qué color, con rojo podría ser nomás. Tiene un ancho W. De aquí hasta aquí. Vamos a llamarle W. Ese es el ancho de la aleta. Y tiene un grosor T o un espesor T. Ya, ahí está, ¿sí? Y desde luego una longitud L. ¿No? Esta longitud L. ¿No? Ahí está. La forma de dibujar, la manera de representar la aleta de la forma más simple es viéndola de perfil nomás. Es viéndola de perfil. Entonces aquí tendríamos nuestra pared, ¿no? Ahora vamos a dibujarlo por acá. Esta sería nuestra pared, jóvenes. Y esa podría ser nuestra aleta, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí algunas dimensiones se pueden notar. Por ejemplo, aquí el espesor T. Ahí está, ¿no? Y esta otra longitud, la longitud L. W no se puede ver, ¿no? Y miren, aquí podríamos colocar la temperatura en la base de la aleta, que es la misma temperatura acá, ¿no? ¿Sí? A esa temperatura podemos llamarle T0. Esa es la temperatura en la base de la aleta. Y si nosotros jóvenes queremos dibujarle un eje de coordenadas a esto, ¿no? Es decir, podemos acomodarle un eje de coordenadas para dibujar cómo va a ir variando la temperatura a lo largo de la aleta. ¿No? A ver, vamos a borrar esto.
Aquí tendríamos entonces la temperatura T de la aleta y aquí la longitud X, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros podríamos ir midiendo, jóvenes, la temperatura en cada punto a lo largo de la aleta. Aquí, por ejemplo, podríamos tener la temperatura en un lugar cercano a la pared, o por no decir la misma temperatura en la pared. Podríamos empezar por acá. Tendríamos la primera temperatura, sería la temperatura de la base, ¿no? En esta posición. Nos movemos un poquito aquí, ¿no? En ese lugar. Y si nosotros queremos ver aquí, entonces tendríamos, jóvenes, la posición 0 y aquí la posición, por decirles, X1. La temperatura ya bajaría, por decirles, a este valor. Si medimos un poco más allá, en puntos equidistantes, por decirles, ¿no? Entonces tendríamos la otra posición que podría llamarse X2, ¿no? Y la temperatura todavía va a ir bajando un poco más. Y ahí entonces podemos ir midiendo las temperaturas a lo largo de la aleta y alejándonos cada vez más de la base. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener las respectivas temperaturas. T1, T2, T3, hasta la última temperatura, ¿no? Y si la aleta es muy larga, la última temperatura podría incluso llegar a igualarse con la temperatura del aire, porque el extremo es frío, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué tipo de figura obtendríamos? Obtendríamos una figura que tendría que tener una asíntota, ¿ya? Una asíntota. Por decirles en este punto. Una asíntota en donde la temperatura es la temperatura ya del ambiente exterior. ¿Ya? Y tendríamos una curva de naturaleza exponencial. Si unimos todos estos puntos, van a disculpar el pulso, ¿no? Pero tendríamos una figura más o menos de esa forma que tiene comportamiento exponencial. ¿Esto qué me indica? Esto me indica que hay un perfil de temperaturas a lo largo de la aleta y que las temperaturas van a ir disminuyendo. Obviamente, pues no, si la temperatura en la base fuese muy alta, entonces la aleta va a transferir el calor desde la base, pero va a ir enfriándose cada vez más. ¿Sí? Va a ir enfriándose cada vez más. Y si la longitud es muy larga, esta última temperatura podría inclusive llegar a igualarse a la temperatura del aire exterior. Es decir, podría igualarse a T infinito, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ya, eso es lo que quiero que se den cuenta ahorita. La mayor parte, el área entre las temperaturas de la aleta y la temperatura del aire es una medida proporcional de la razón de la transferencia de calor de la aleta. O sea, por ejemplo, esta área de aquí, ¿no? Es proporcional a la transferencia de calor. Y si se dan cuenta, la mayor parte de la transferencia de calor ocurre en aletas relativamente cortas, ¿no?
¿sí? En aletas relativamente cortas. Es decir, no vale la pena también tener aletas extremadamente largas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, desde aquí para adelante, ¿no? El área es entre la curva azul y la temperatura del aire, el área es pequeñita. Y en esa zona, digamos, desde ahí hacia el lado derecho, la cantidad de calor que estaría perdiendo la aleta es insignificante. ¿Eso qué significa? Que es muy larga, extremadamente larga. Y no me sirve, no me sirve, ¿ya? Porque si la aleta es muy larga, estaría yo desperdiciando material quizás, ¿no? Estaría desperdiciando material en la aleta que no me genera ningún efecto porque el calor que se perdería en esa zona desde aquí para adelante, ¿no? Es pequeñita. En cambio, el área dominante, el área más grande está para aletas cortas, ¿no? O sea, de aquí para el lado izquierdo el área es mucho mayor. Entonces, la mayor cantidad del calor perdido ocurre en esta zona, ¿no? En zonas cercanas a la base de la aleta, es decir, en aletas cortas, ¿de acuerdo? Ahí se tiene la mayor cantidad de calor. Eso se va a estudiar también más adelante. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para hallar las ecuaciones que nos permiten estudiar este fenómeno? Es realizarle un balance de energía, ¿no? Un balance de energía. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que escoger un elemento diferencial en la aleta, ¿no? Un elemento diferencial, un pedacito de aleta. Digamos, ¿no? Yo lo puedo dibujar aquí, digamos, ¿no? Ahí está. Este pedacito de aleta va a ser mi elemento diferencial. Y está dado por esta figura, ¿no? Por esta figura de color rosado. Este es mi elemento diferencial, ¿no? Sí, es este pedacito que ustedes ven en el dibujo que hice yo a mano, mi elemento diferencial. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Como esta es la longitud X, entonces aquí yo voy a tener una posición X y más adelante una posición X más un pelín, más delta X. ¿Eso qué significa? Que el ancho de mi elemento diferencial va a ser delta X, ¿sí? Va a ser igual a delta X. ¿Ya? Ahí está. Entonces, miren, a ver, lo voy a ampliar esto, ¿no? Tengo aquí mi aleta. Y aquí tengo el elemento diferencial. ¿No? Tengo mi elemento diferencial. Claro que esto es en 3 dimensiones, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, esta área que voy a marcar en color celeste, esta área de acá, esta área vendría a ser igual a W por delta X. Ese es el área en la parte superior, que vendría a ser esta área de acá, ¿no? Fíjense, volviendo a esta imagen, aquí, esta área de mi elemento diferencial, aquí arriba, sería W por delta X. Pero hay un área arriba y abajo, ¿no? Abajo también tenemos la misma área, W por delta X. ¿Sí? Ahí está. Y el área frontal, este pedacito, que es muy poquito, pero igual cuenta. ¿No? Esta área de aquí es muy chiquitita, pero igual cuenta. Esta otra área sería T, mejor para arriba, ¿no? Esta otra área es el espesor T, porque esta distancia es T, ¿no? Acuérdense. Y el ancho es delta X. Entonces sería T por delta X. Esas son las áreas que están en contacto, las áreas de mi elemento diferencial que están en contacto con el aire, ¿no? Hay una cara frontal y una posterior, entonces al final sería 2 veces esto, ¿no? Porque hay 2 caras, ¿no? Una que está aquí, que se ve, y otra que está aquí atrásito, pero no se ve.
Entonces sería 2 veces, ¿no? Ahí, adelante y atrás. Y estas otras áreas arriba y abajo, ¿no? Cuidado con confundir con el área que está dentro del material sólido, ¿no? No van a confundir, ¿no? El área que está dentro del material sólido, aquí la voy a anotar, esta área de aquí, esa área es W por T, ¿no? Mucho cuidado. Es W por T. Es el área escondida, oculta, porque forma parte dentro del sólido. ¿Ya? Y este es mi elemento diferencial, ¿no? Mi volumen de control. Claro, todo esto también, ¿no? Pero obviamente no se lo puede apreciar en las 3 dimensiones, ¿no? Entonces ese es mi elemento diferencial, es decir, este prisma rectangular que ustedes observan acá, ¿no? Que tiene al final de esta forma, ¿no? Ahí está, ¿no? Tiene esa forma. Ese es mi elemento diferencial, ¿no? Entonces, si le hacemos balance de energía, primero por esta cara está entrando un calor en la posición X. Esta es mi posición X, ¿no? Sí, aquí a través de las áreas sombreadas se pierde calor al aire o al fluido exterior por convección. Un delta de Q tenemos, ¿no? Y por aquí el calor continúa su viaje. Y aquí que tenemos entonces un calor en la posición X más delta X. ¿Sí? Esta es la posición X más delta X. Entonces, fíjense, aquí adentro tenemos un mecanismo de conducción. Y aquí también es conducción porque está por dentro del sólido. Y esto sería convección. ¿Ya? Convección. Y haciendo el balance de energía, entonces fíjense, ¿no? Aquí tendríamos Q en la posición X más delta X. Aquí tendríamos Q en la posición X. Y por esta área sombreada, se pierde el delta Q, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el balance de energía? Que todo el calor que entra menos todo el calor que sale es igual a 0. ¿Ya? Muy bien, ¿no? ¿Cómo podemos calcular ahora el calor por convección? Por Newton, ¿no? Tenemos que utilizar la ley de enfriamiento de Newton. Porque si es convección, tenemos que trabajar con Newton. ¿Y qué nos dice? Que el calor es igual al coeficiente convectivo del área y la diferencia de temperaturas, ¿no? Pero en forma diferencial, el área ahorita lo voy a colocar. El área sería igual al delta de área, ¿no? ¿Sí? El delta de área, toda la zona sombreada, ¿no? Aquí. Este es el delta de área, ¿no? ¿Sí? Aquí, ¿no? Esto forma el delta de y esa área tiene que sumarse el área arriba, abajo, frontal y posterior. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, miren, aquí vamos a tener un área, el área arriba.
y abajo, ¿no? ¿A qué es igual esta área? El ancho es W. El ancho es W. Y el largo es X. En este caso, delta X. Lo mismo para abajo, ¿no? Pero adelante, ¿qué tenemos? Un cuadradito. Y este otro lado también tenemos otro cuadradito. Y esta área es el espesor por delta X. Igual aquí, espesor por delta X. Entonces, el delta de área es 2 veces W delta X más 2 veces T delta X. En otras palabras, 2W más 2T delta X. A esto nosotros le llamamos perímetro, ¿no? El perímetro es esta longitud, ¿no? ¿Ya? Es una longitud del perímetro, ¿no? W arriba, W abajo, T adelante, T atrás. Entonces el perímetro es 2 veces W arriba, abajo, 2 veces T adelante, atrás. Eso le llamamos perímetro. P. Entonces nuestro diferencial de área es igual perímetro por delta X. ¿Ya? Perímetro. ¿Está bien? Entonces, a ver, volviendo al balance de energía y multiplicando por menos 1. Y nos aparece como positivo, ¿no? Al multiplicarlo por menos 1 nos da positivo, pero al volver al otro lado se hace de nuevo negativo. Entonces sería H T menos T del aire perímetro delta X. Ustedes ya saben hacia dónde vamos, ¿no? Vamos hacia el lado de la definición de la derivada. Dividiendo todo entre delta X y haciendo que delta X tienda a 0. ¿Sí? ¿No? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y esta es la derivada, ¿no? ¿Sí? Es el concepto de derivada. Y en un punto fijo, esto es constante. En un punto, ¿no? Porque esto está medido en un punto. Y si delta X es 0, es un punto básicamente. Es un punto, cualquiera. Podría ser T1, T2. Es un punto. Y es constante en el estado estacionario la temperatura en ese lugar. Si aquí tenemos, ¿no? Entonces tenemos la temperatura ahí. Y si delta X se hace chiquitito, entonces básicamente sería un punto. Y si estamos en el estado estacionario, esa temperatura es constante, ¿no? Aquí la temperatura es constante. ¿Sí? En un punto.
Entonces, en un punto cualquiera, la temperatura es constante, la del aire es constante, H es una constante, el perímetro es constante, el límite de una constante es la misma constante. Ahí está. ¿Ya? Y que hemos armado una ecuación diferencial que hay que resolver, pero hay que ver a qué es igual Q, y Q está determinado por Fourier, ¿no? Combinamos entonces, ¿no? Y fíjense que tuviésemos una doble derivada, ¿no? Esta A, no se vayan a olvidar, es el área seccional, que sería W por T. El área seccional es esta área, ¿no? Esa área que no se ve, que está dentro del sólido, ¿no? Un poco feo el dibujito, ¿no? Ya, entonces sería el área seccional. ¿Ya? Esa área, ¿no? W por T. Nada que ver con esta otra área, cuidado, ¿no? ¿Sí? Este es el área por convección. En cambio, este es el área por conducción, ¿no? Ahí está. El sí nos dice que se puede eliminar. Sin embargo, esta ecuación es un poquito, ¿ya? Pero si nos acordamos de los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, podríamos acomodar esta expresión a lo siguiente, miren. Podemos hacer los cambios de variables, miren. Cambio de variable, miren. Vamos a llamarle a esta diferencia de temperaturas, vamos a llamarle tita. ¿De acuerdo? Para nosotros era delta T, ¿no? Vamos a llamarle, sin embargo, tita. ¿Ya? Simplemente, tita es la diferencia de temperaturas. Y a todo esto, jóvenes, vamos a llamarle M. A H por el perímetro, K por el área seccional. Vamos a llamarle M. ¿Ya? Pero al cuadrado. ¿Está bien? M al cuadrado. O si quieren, en otras palabras, M simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de H por P, K por área seccional. Entonces nuestra ecuación diferencial va a adquirir esta forma. Con los cambios de variable quedaría así. Pero antes de eso, ¿no? Miren. Sabemos que tita es igual a esto menos... Es igual a la temperatura en un punto de la aleta menos la temperatura del aire. ¿Qué pasa si derivamos una vez? Ya cuando cambiamos la posición X, ¿no? Fíjense aquí. En cambio, esto es constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Tendríamos esto, ¿no? Y si vuelvo a derivar una vez más,
Ahora t cambia con x, ¿no? Cuidado, ¿no? Hace rato estábamos fijándonos en un punto y era constante, pero ahora si lo hacemos respecto a x, cambia. ¿Cómo cambia? Así cambia, ¿no? Así cambia, va disminuyendo, ¿no? Es cambiante. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Quedaría así. Ahí está, ¿no? Y esta es una ecuación, ¿no? Que se puede resolver y tiene una solución general. Como es de segundo orden, tiene esta solución. Ya. Lo podemos resolver también, pero creo que vamos a perder tiempo. Esta es la solución general. Donde C1 y C2 son constantes de integración. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si no hubiéramos puesto que H por P sobre K área seccional es igual a M cuadrado, entonces aquí tuviésemos que haber puesto raíz de M, ¿no? Y se hubiera hecho más feíta, pero ahí está mejor. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Y tiene forma exponencial, fíjense, ¿no? Como les adelanté hace ratito. Hay por lo menos 3 métodos para resolver esta ecuación diferencial, ¿no? ¿De acuerdo? Pero son un poco larguitos, ¿no? ¿De acuerdo? Mejor entonces de una vez solo colocar la solución y en vista que también no tenemos mucho tiempo. Ahí está, esta es la solución general. Entonces esta ecuación es de mucha ayuda, así tal como está. Es de mucha ayuda. Es caso general, ¿no? Para cualquier caso. Y aquí se derivan, jóvenes, casos específicos, que puede ser que se nos presenten en algún momento. El caso 2 y el caso 3. El caso 1 es la configuración más simple de una aleta rectangular. Se llama aleta de longitud infinita. En donde la longitud tiende a infinito. Esta aleta no existe en realidad, ¿no? Pero podríamos suponer que es una aleta muy larga, nada más, muy larga. ¿De acuerdo? Una aleta muy larga, muy parecida quizás a estas aletas de aquí, a estas aletas. Miren que estas aletas son muy largas, ¿no? ¿Sí? El W es cortito y el ancho, el W es cortito y el espesor es pequeñito, pero es largo. Miren, desde la pared hacia arriba son muy largas, ¿no? Son como agujetas más o menos, ¿no? Esas son aletas muy largas, ¿de acuerdo? Claro, no son infinitas, ¿no? Sino que esta cuestión del infinito solamente queda en la imagen del matemático analista o del ingeniero. Solo queda como una abstracción de la realidad, ¿no? ¿Ya? Oh, bueno, se nos abrió. Más chiquitito, ¿no? Más grandecito, ahí está. Fíjense, W es pequeñito, el espesor es pequeñito, pero la longitud es grande desde la base, ¿no? ¿Ya? El caso 2 es una aleta con el extremo aislado. ¿Ya? Una aleta con el extremo aislado es una aleta entre dos puntos. Y esa justamente sería este tipo de aleta que tenemos aquí. ¿No? A ver, presentémoslo. Cero.
esta aleta, ¿no? Fíjense. Empieza a ver cómo podríamos hacerle un zoom a esto. Entonces, una aleta que, miren, empieza por aquí. Este es un punto caliente y aquí tengo otro punto caliente y la aleta las cruza, ¿no? Esta es una aleta del extremo aislado, con extremo aislado. Si ahorita no lo entienden, lo podemos dibujar también. Una aleta con el extremo aislado sería como una aleta entre dos paredes. Ya, ahí está, ¿no? Esta es una aleta entre dos paredes. Entonces tendríamos una temperatura caliente en el lado izquierdo y una temperatura también quizás fría o caliente en el lado derecho, ¿no? No sé, aquí podemos tener este suba, digamos, ¿no? Ahí está, esta es una aleta con el extremo aislado. ¿Ya? Es como que forma un puente, ¿no? Una H. Está entre dos puntos calientes. O también podría ser una aleta parecida al caso 1, pero ¿no? Una aleta parecida al caso 1. Pero en donde aquí se ha añadido un aislante. Es como si hubiéramos pegado un material aislante aquí. ¿Sí? Quizás hubiera sido mejor dibujarlo con otro color. Ahí está, es como si hubiéramos adherido, pegado, añadido un material aislante aquí, en donde podríamos decir que el flujo de calor en ese lugar es 0, ¿no? Entonces hemos añadido un material aislante. Hemos cubierto esa superficie con un material aislante y el flujo de calor aquí es 0, en esta área a su vez, ¿no? ¿Sí? Ahí está, entonces. Estos dos dibujitos representan el caso 2. Aleta con extremo aislado. ¿Ya? Y el caso 3 es una aleta de longitud finita. Es el caso más real, digamos, ¿no? Es el caso más complicado a su vez. Es el más complicado. Y es el más realista, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones límite entonces para cada uno de estos casos? El primer caso es común para toditos. Es el mismo, ¿ya? Cuando X es 0, la diferencia de temperaturas es igual a la diferencia de temperaturas en la base, ¿ya? Para todos. Para el caso 1,
aleta de longitud finita. Entonces, cuando X tiende a infinito, la diferencia de temperaturas es 0. En el extremo, ¿no? En el otro extremo. ¿Ya? Aquí, en el caso 2, ¿no? Cuando X es igual al extremo, entonces, si el flujo de calor es 0, ahí en esa zona la derivada es 0. A ver. El flujo de calor, ¿no? En este caso estaría mal esto. Si el flujo de calor es 0, la derivada es 0. ¿Ya? Obvio. Tiene que ser 0. ¿Ya? Y aquí, si estamos en el otro extremo, ya la diferencia de temperaturas es igual a la diferencia de temperaturas en ese lugar. No se olviden que θ es diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces, θ en la base sería igual a la temperatura en la base menos la temperatura del aire. O si quieren θ en el otro extremo, sería igual a la temperatura en ese extremo más la temperatura del aire. ¿Ya? ¿Está bien? Caso 1. No. A ver, las condiciones de frontera. Si X es igual a 0, la diferencia de temperaturas es igual a la diferencia de temperaturas en la base. ¿No? Y la otra es de que si la longitud es muy grande, la diferencia de temperaturas es 0. ¿Esto qué significa? Que la temperatura en este extremo es igual a la temperatura del aire. Claro, como es tan larga, la temperatura en el otro extremo es básicamente la temperatura del aire, ¿no? Eso significa esto. Entonces, a ver, primero con el primero, ¿no? Tendríamos, fíjense, esta es nuestra ecuación genérica, ¿no? Ya, entonces miren, con la primera tendríamos la diferencia de temperaturas en la base. X vale 0, ¿no? Entonces esto sería 1 y 1. Entonces sería igual a C1 más C2. Con la otra condición. Esto vale 0. Va a ser igual a C1 por E a la menos M por infinito. Más C2 por E a la M por infinito. Así tendría que ser, ¿no? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Esto es 1. Oh, perdón. Sí, claro. A ver, E a la menos infinito. Sería 0, ¿no? Claro. Y esto sería infinito. Entonces, ¿cómo? Miren, estamos llegando a una situación en donde si vale 0, C1 se anula, ¿no? Ya. ¿De acuerdo? C1 se anula y C2 se hace o tendría que hacerse, el otro término se hace grande porque E a la infinito es muy grande, ¿no? Acuérdense que las exponenciales son funciones dominantes, ¿no? Porque se dispara mucho a 0 o a infinito, ¿no? Dependiendo del signo nomás del exponente.
¿Ya? Entonces, miren que aquí tenemos un problema. ¿Cómo vamos a determinar C1 o C2? Con la derivada podríamos hallarla, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en la gráfica, si aquí en vez de colocar temperaturas coloco tita y aquí X, la gráfica se va a hacer exponencial y se va a hacer asintótica, pero al final se va a hacer horizontal, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la pendiente aquí? Cuando es infinito. Ahí la pendiente vale 0. ¿De acuerdo? Vale 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar esto. ¿No? Aquí, ¿qué vamos a tener? C1 por menos M por E a la menos MX. Más C2 por M por E a la menos M más MX, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Y esto tiene que valer 0. Tiene que valer 0. ¿Qué significa? Que C1, M también se puede simplificar, ¿no? Es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que C1 por E a la menos MX es igual a C2 por E a la MX. Si yo quiero averiguar cuánto es C1, va a ser igual a C2 por E a la MX, ¿no? ¿Y este cómo pasa? Pasa a dividir, ¿no? E a la menos MX pasa a dividir. Con lo que resultaría en 2MX, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, si X es muy grande, ¿no? Este término se va a hacer grande. Vamos a tener C2 por infinito. ¿Ya? Sin embargo, el término C2 tiene que hacerse 0. ¿Por qué? Porque para yo tener una constante aquí, ¿no? Un valor de una constante, porque aquí me va a dar una indeterminación, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago esto, 0 por infinito, esta es una indeterminación. Es una indeterminación. Porque un valor muy grande por un valor muy chico, ¿no? En realidad es una indeterminación. No sabe uno cuánto sale, ¿no? Puede salir 0, puede salir infinito, pero también puede dar un número. Puede dar un número, ¿no? ¿Eso qué significa, jóvenes? Obviamente que C2 tiene que ser 0, porque si nosotros no hacemos C2 0, este término se nos va a crecer demasiado. Se nos va a crecer demasiado para una longitud muy grande, ¿no? Pónganle nomás que X vale 2 metros, este valor ya es muy grande. Muy grande. Entonces, no puede ser que la diferencia de temperaturas aumente, ¿no? Si tiene que disminuir más bien acá, tiene que hacerse pequeñito la diferencia de temperatura. Entonces, C2 tiene que hacerse 0 obligatoriamente. Ahora, aquí estamos con ¿no? El detalle que si yo tengo 0 por infinito me da una determinación. Pero ya estoy deduciendo de que C2 obligatoriamente tiene que ser 0. ¿Y cuál es la solución de esta indeterminación? La solución de esta indeterminación es justamente C1, pues. ¿Sí? Es igual a C1. No nos va a dar 0 ni infinito, nos va a dar C1. C sub 1.
Entonces, esto es interesante para pensar, ¿no? Entonces, por la primera, tenemos θ sub 0, por esta, ¿no? Aquí está. Va a ser igual a C1 más 0. En otras palabras, C1 tiene que ser igual a θ sub 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación? Quedaría así. Porque C2 se hizo 0, ¿no? En esta solución genérica, C2 se hizo 0, porque este valor no puede existir, es muy grande, se va a disparar. Entonces C2 tendría que ser igual a 0, porque X tiene infinito. Y E a la infinito es un valor grande, entonces es imposible que la diferencia de temperatura sea infinita. ¿Cómo anulamos eso? Haciendo que C2 sea 0. Sin embargo, tenemos una indeterminación. En otras palabras, esa indeterminación es igual a C1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es igual a C1. Entonces la solución es que C1 es igual a θ sub 0, ¿no? Como hemos podido ver de la primera condición de frontera. Ya, ahí está. O en otras palabras, si volvemos nuestras variables, sería igual a todo esto, ¿no? Ahí está, así sería, ¿no? Si volvemos a nuestra variable original. Sin embargo, vamos a manejar de esta manera nomás, ¿sí? ¿A qué sería igual el flujo de calor? Lo podemos calcular por Newton o por Fourier, ¿no? Ahora vamos a intentar por Fourier. El flujo de calor que experimenta esta aleta sería igual a menos K por el área seccional de T de X, ¿no? Desde la base, ¿verdad? Sin embargo, esto es igual a esto. Y si derivamos esta expresión, nos daría θ sub 0 menos m por e a la menos m por x, ¿no? Derivando. ¿Ya? Entonces el calor sería igual a menos K por A por θ sub 0. Menos por menos nos va a dar más. X vale 0, porque siempre hay que integrar desde la base, ¿no? Y tendríamos esto entonces. Racionalizando tendríamos H por P hay que racionalizarlo. ¿Cómo? Podría yo multiplicar y dividir por todo esto, ¿no? Entonces hice lo que vamos a hacer aquí. Entonces esto se anula con esto. Ahí está, ¿no? O en otras palabras sería igual a esto. Entonces cualquiera de las dos expresiones se puede usar. Más que todo se utiliza la primera, pero para los que quieren ver dónde están las temperaturas, están aquí, ¿no? Ahí está, ¿sí? Esta es la ecuación para el perfil de temperaturas
Y esta es la ecuación para el flujo de calor. Entonces, con estas expresiones podemos calcular cuánto calor puede perder esta aleta. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ya. Mi objetivo no es ir deduciendo uno por uno. ¿Ya? Mi objetivo, jóvenes, es de una vez anotar los casos específicos. ¿Ya? Por ejemplo, para el caso 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tenemos aquí las relaciones directas. Ah, bueno, ya la pasé, ¿no? Tendríamos estas jóvenes, miren, para el caso 2, el perfil de temperaturas tendría esta forma. Ya, creo que estas diapositivas las tienen ustedes, y si no las tienen, se las paso. Aquí estamos trabajando con cosenos hiperbólicos, ¿ya? Ahí está, esto es para hallar el perfil de temperaturas. Y para el flujo de calor, ya tendría que tener esa forma. ¿Ya, jóvenes? Y el caso 3 es el caso más complejo, ¿sí? La aleta de longitud finita.
Miren, son ecuaciones muy complejas, ¿no? Sí, aquí fíjense que estamos trabajando con las funciones hiperbólicas, ¿no? En matemáticas. De todas maneras, aquí tenemos la ayuda de memoria, ¿no? Sí. Aquí están las funciones hiperbólicas. ¿Ya? Así se definirían las funciones hiperbólicas. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a quedar. Sin embargo, jóvenes, no se asusten mucho, ¿ya? Estos métodos obviamente son métodos analíticos, ¿no? Y válidos. Y generalmente son para trabajarlos con computadora. Aunque eso no significa que con calculadora y a mano no se pueda. Se puede, igual se puede, pero obviamente tarda un poco más, nada más. Sí, esto es para usarlo en computadora. Más que todo, hoy en día, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros pues somos ingenieros, ¿verdad? Y nuestro fin es simplificar todo, ¿no? Nuestro fin es buscar el camino más corto a la solución de un problema de naturaleza técnica, ¿ya? Entonces, miren, estos métodos o estos casos no lo vamos a usar, pues, ¿no? Tenemos que buscar métodos simplificados, métodos más simples y sencillos, ¿ya? Para eso utilizamos gráficas, que miren, les voy a adelantar un poquito cómo va a ser. Aquí, ¿no? En donde vamos a hablar de eficiencia de aletas o rendimiento de una aleta, ¿ya? Y es más, esto nos va a permitir estudiar aletas que no solo sean rectangulares, porque estas ecuaciones solo son para aletas rectangulares, ¿no? Imagínense que tengamos aletas con perfil parabólico o aletas triangulares y ni siquiera hemos hecho mención a las aletas radiales, ¿no? En los análisis matemáticos. Entonces, jóvenes, esto sería como morir de a poco, pues, ¿no? Meterle pura matemática a todo esto. Y no, pues, jóvenes, sería un suicidio, ¿no? Formalmente matemático, ¿no? No, pues, jóvenes. Eso está bien, obviamente, para aquel que le encanta, para el matemático, aquel modelador, diseñador, aquel que estudia, ¿no? Eso no está mal, está bien. Y si a ustedes les gusta, excelente, ¿no? A mí me gusta también, les cuento, pero de todas maneras, eh, lo que uno tiene que ofrecer como ingeniero al simple usuario son métodos simplificados, ¿no? ¿Ya? Puede ser que la cabeza del ingeniero tenga una complejidad inmensa metida en su cabeza, pero lo que tiene que hacer es ofrecer lo más simple, lo más sencillo, lo más corto, ¿no? Para los demás. ¿Por qué? Porque el ingeniero tiene que simplificar las cosas, no complicarlas, ¿no? Aunque en el proceso, para llegar a esa simplificación, aunque eso signifique que para llegar a esa simplificación el ingeniero tenga que hacer un esfuerzo inmenso en su cabeza para llegar a esa simplificación, ¿no? Por eso es que nosotros los ingenieros hacemos ese trabajo intelectual y nos vamos a ir al cielo, pues, porque todos los ingenieros somos buenos, ¿no? No somos como los abogados, digamos, ¿no? ¿Ya?
y nosotros le hacemos la vida cómoda y fácil a la humanidad. Y este es nuestro objetivo. Entonces, miren, ¿no? Imagínense trabajar con estas expresiones. Morir de a poco, jóvenes, ¿no? Suicidio académico se llama esto, ¿no? Suicidio cognitivo se llama esto, ¿no? Esto es un vomitivo. Esto se lo muestran ustedes a un administrador de empresa, se lo muestran a un abogado, seguro que se pone a vomitar, pobre, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Este es un suicidio cognitivo. Entonces, no, pues, nosotros solo lo entendemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, rápidamente, no sé si la próxima clase cuando nos toca, bueno, el lunes nomás, vamos a ver estos métodos y aquí vamos a terminar el tema, ¿ya? De todas maneras, jóvenes, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Ingeniero, disculpe, aprovechando. Diga.